Dios se ve en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Incline su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Venimos, Señor, a venerar tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Oh poderoso Dios, porque solo tú eres grande. Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú ministrando, Señor, nuestros corazones, Padre. Pon en nosotros esa tierra fértil, Padre, para que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra que tú vas a dar, Señor, quede perenne en nuestros corazones. Que no sea palabra mía, Padre, sino que sea tu Espíritu, Señor, soplando de los cuatro vientos y usándome como vaso de honra, Señor. Porque solamente soy un vaso de barro, Padre. Ayúdame a ser un vaso de honra para ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Entonces hoy vamos a ver este siguiente atributo, que es la fidelidad de Dios. Y tomamos como base 2 de Timoteo 2:13, la cual dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La palabra fiel comunica la idea de certeza, de estabilidad. Un ejemplo: un niño indefenso, cuando está en un peligro, corre a los brazos fuertes de su padre. ¿Por qué? Porque el padre le sostiene, le protege y siente la fidelidad del padre hacia él. Y cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de confianza y que su pueblo, o sea, nosotros, podemos depender de Él sin que haya en nuestra mente ninguna duda, ninguna reserva, porque Él siempre está cuando nosotros le buscamos. Es importante entender que Dios es fiel, y no porque Él cumple el deseo suyo, el deseo mío, no, es porque Él es su naturaleza, y también Él cumple todo lo que Él ha prometido. Como estamos estudiando los atributos de Dios y la fidelidad divina, es uno de los atributos del Dios Altísimo, de quien somos y a quien afirmamos servir. Él nunca será o actuará inconsecuentemente consigo mismo. Lo que Dios dice o hace siempre está de acuerdo con su fidelidad, porque es su palabra. Él siempre va a ser fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. También hemos hablado de la inmutabilidad de Dios. Él es siempre el mismo. Dios no está sujeto a ningún cambio ni variación, tanto en su ser como en sus atributos y determinaciones. Miren, como Dios es absolutamente santo, para que ustedes me entiendan, Él no puede ser menos santo o más santo, no, Él es santo, totalmente santo. Entonces Él no puede cambiar. Hay muchos cristianos el día de hoy que viven entre nubes muy entenebrecidas de una mal entendida teología. Y hasta que a su vida llega una presión que aprieta, entonces esos cristianos tienen dos alternativas. Una, o se aleja y decide no seguir diciendo que es cristiano, más bien nunca fue cristiano, porque una persona redimida ya no lo deja. O la segunda alternativa, querrá saber a qué Dios está sirviendo, porque nosotros, como dije al principio, podemos decir que creemos en Dios, que queremos a Dios, pero no le conocemos. Entonces, por lo tanto, tampoco Él se abre a nosotros. Pensamos que es así, pero no es así. Es como, les pongo un ejemplo: tú puedes conocer a través de las noticias
del presidente de esta nación. Y de repente tienes una situación y tú vas a la Casa Blanca y tocas, pides hablar. No, yo quiero hablar con el presidente. ¿Quién es usted? Pues yo soy tal persona, yo le conozco. Pues van con el presidente y resulta que el presidente dice, yo no le conozco. Esa es una gran verdad. Vivimos equivocadamente pensando que conocemos a Dios, pero nos conoce Él. Tenemos que acercarnos a Él para que entonces haya esa comunión. Y cuando un creyente decide conocer a Dios, al Dios que va a servir, debe saber que todo lo que Dios dice o hace debe concordar con todos sus atributos, incluyendo el que estamos viendo hoy, el de la fidelidad. Cada pensamiento que Dios piense, cada palabra que Dios habla, cada acto de Dios deben ser acordes con su fidelidad, con su sabiduría, con su bondad, con su justicia, con su santidad, con su amor, con su veracidad y todos sus atributos. O sea, todos van delineados. Él no cambia, Él tiene que ir conforme todo su ser a sus atributos. Y es importante para los predicadores que se procure que se vea a Dios en su íntegra plenitud, en toda su perfección y gloria. Miren, ¿por qué estoy diciendo esto? Si se magnifica un atributo y se disminuye otro, entonces se está predicando un concepto asimétrico de Dios. Un Dios que se puede decir desbalanceado. No se puede predicar que solo Dios es amor. Un ejemplo, cuando Dios también es un Dios de justicia. Si se magnifica solo su justicia, entonces vamos a estar proyectando un Dios de terror. ¿Y qué va a pasar? La gente va a decir no, van a oír asustados porque van a decir no, Dios es un Dios malo, es un Dios que castiga. Y entonces la gente se va. O también, si uno predica que Dios es amor y te basas solamente en un versículo, por decir, 1 de Juan 4:16, entonces dice así la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero entonces, si nosotros nos enfocamos solo a ese versículo y solo a ese atributo, entonces ¿qué va a pasar? Que tenemos un Dios sentimental, un Dios sin carácter. Dios es amor, y el amor de Dios y todo es Dios, y todo Dios es todo, y de repente cuando ves, ya no queda nada. Es como un caramelo en el circo, ¿verdad? Es muy dulce, dulce, y solamente dulzura hasta que te empalaga, ¿no? Entonces se ha magnificado el amor de Dios sin recordar que Dios es justo. O si hacemos a Dios todo bueno, entonces aquí encajan los modernistas y los liberales, porque los liberales el día de hoy, para ellos su Dios, dicen, no es el Dios de la Biblia, porque para obtener el Dios que ellos tienen tendríamos que deshacernos de todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Dios no podría haber detenido el sol cuando estaban peleando Josué, ¿sí? Y tampoco habría enviado fuego a Sodoma y Gomorra en juicio. ¿Por qué? Porque ellos dicen que fueron hechos naturales. Ellos estudian y dicen, no, es que en ese tiempo hubo un movimiento en los planetas, y dicen que es mentira. Ellos dicen también que fueron hechos naturales, y Dios no habría podido enviar un diluvio universal sobre los impíos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que solamente fue una inundación. Entonces, para dar cabida a un Dios que no es nada más que bueno, tienen que deshacerse de casi todo lo que Dios hizo por justicia. Ahora, si hacemos un Dios de gracia, que el día de hoy estamos en el tiempo de la gracia, cuando Jesús vino, desde ese momento, nosotros, desde el momento que Él murió, resucitó, nosotros estamos en el periodo de la gracia.
y nada más. Algunas iglesias evangélicas desde hace más de 50 años hasta el día de hoy, tenemos un Dios que no ve diferencias morales. Para ellos no, dicen, estamos en el tiempo de la gracia, Jesús murió por nosotros, ya todo quedó en la cruz, tú puedes hacer lo que sea. ¿Y qué pasa? Que para ellos todo es lícito, y no es así, porque dicen que ya Jesús hizo todo. Y en lugar de una iglesia santa, una iglesia separada, hombres redimidos, se tiene una iglesia que está tan entrelazada con el mundo que usted no puede distinguir uno del otro, no hay diferencia. Por eso muchos dicen, no, si aquel es cristiano, mejor que no soy cristiano. Así dicen. No, es que mira cómo viven. Miren, hay más divorcios en la gente que está en la iglesia que fuera de ella. Así de terrible están las estadísticas. Y eso es lo que impera del día de hoy. Tenemos un mensaje muy bello de la Odisea, que es la era actual, el mensaje que Dios le hizo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y lo tenemos en nuestra página web. Cuando ustedes deseen el estudio del mensaje de la Odisea, búsquenlo, les va a ayudar mucho. Hubo un tiempo, un gran predicador inglés que predicó la gracia de tal manera que bajó los estándares de Inglaterra, los estándares morales de las personas se volvieron ya muy tibios. Y dice la palabra que Dios a los tibios vomita. Y cuando se predica solo el tiempo de la gracia, esas iglesias se llenan solo de gente que se dice cristiana, pero son tan arrogantes y desvergonzados como se puede hacer, cínicos. Y aunque Dios es un Dios de gracia, tenemos que entender también que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de santidad y verdad. Nuestro Dios siempre será fiel a su naturaleza, porque Él es un Dios fiel. Déjenme decirles que la infidelidad es una de las mayores fuentes de dolor y miseria del mundo actual. Dios nunca va a ser infiel, con Él nunca lo vas a ver, porque Él no puede serlo. Pero es importante conocerle. Les pongo un ejemplo. Si usted mira un árbol que es fuerte y alto, frondoso, pero lo ves a través de lentes inadecuados, lo vas a ver torcido. Y así se puede ver a Dios torcido, pero la torcedura no es el árbol, no es Dios, sino su ojo. En las Escrituras se encuentran 4 muy importantes pruebas de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, que somos nosotros, que es Israel, y su creación. Y vamos a verlas, son 4. Los pactos de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios y la venida del Hijo de Dios. Vamos a considerar cada una de las pruebas. Ahorita vamos a ver los pactos de Dios. Cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a sí mismo a cumplir sin falla, porque Él es fiel. Veamos cuán fiel ha sido Dios a los pactos que ha hecho. Vamos a ver Deuteronomio 7:9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y miren cómo dice ahí: Dios fiel, que guarda el convenio y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Él guarda el convenio y, como dice también, su misericordia a los que le aman. Vamos a ver un ejemplo muy vívido. ¿Quién no ha oído hablar de David? David fue un hombre conforme al corazón de Dios, así dice la palabra. Pero ¿qué pasó? Se descuidó.
cayó en adulterio. Y peor aún, él organizó la muerte del esposo de su amante, tratando de ocultar su transgresión. Y lo hizo y se le olvidó. Y pensó que Dios ya lo había olvidado. Pero ¿qué pasó? Tiempo después se presentó el profeta Natán delante de él, claro, mandado por Dios, y le confrontó y le dijo al final que la espada nunca se apartaría de su casa. Y había promesa a través de David. Y aunque hubo un arrepentimiento genuino de parte de David, por la justicia de Dios que no cambia, experimentó la ley divina vigente para todos. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Eso es así. ¿Cuántas almas llegan a la iglesia pensando que de un día para otro Dios les va a cambiar? Y volvemos al mismo punto. Les dice, Dios es amor, Dios va a cambiar tu vida, aquí vas a tener todo, rápido vas a tener tal, vas a tener esto, vas a tener el otro. Y les vendemos un Dios, un Papá Noé, se podría decir. Entonces, tiene que haber consecuencias en cuanto al pecado que traes arrastrando. Ante la vida disfuncional probablemente que se está viviendo en la familia, con los hijos, con el esposo, con la madre, con la esposa, con los padres, o sea, todo eso el Señor tiene que trabajar en ti para que entonces después vayas viendo la mano de Él y vayas viendo cómo Él va poniendo tu vida en sus manos y Él todo lo va arreglando. Pero tenemos que entender que lo que se cosecha es lo que se sembró. Cito Gálatas 6:7, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Es importante que entendamos que Dios es justo y en su justicia no puede ser burlado. Porque muchos dicen, Dios es amor, sí lo es, pero también es justo. Miren, a partir de eso que vivió David, experimentó los mayores dolores en su vida. De todos los hijos de David, 4 murieron, incluso el niño que fue fruto de su adulterio. Tiempo después su hija Tamar fue estuprada por su propio hermano, Amnón. Y Absalón lo mató en venganza por lo que le hizo al hermano. Después Joab, jefe del ejército de David, mató a Absalón porque Absalón quería el trono de David. Hasta David tuvo que salir de Jerusalén para que no hubiera una revuelta y se pelearan ahí. Al final, después de la muerte de David, murió también Adonías, que también quería tomar el reino de Salomón. Ahora, los voy a llevar más adelante. Cuando Salomón fue coronado rey, volvemos a que Dios, el pacto que Él hace con nosotros, la palabra ya está. Él tuvo que hacer juicio, pero su palabra ya estaba. Él fue fiel. Y cuando Salomón hizo el templo para el Señor ahí en Jerusalén, ya estando todo listo, él se puso a orar. Y lo vemos en Primera de Reyes 8:23 y dice así: Jehová Dios de Israel, dijo Salomón, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a los siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que ha cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y en ese momento cayó fuego desde los cielos y prendió el altar. Miren qué tremendo. Él le dio gracias, a pesar de que David falló,
La palabra del Señor fue fiel. David se arrepintió, pero tuvo que experimentar la justicia de Dios. Y como Dios es fiel, también su pacto se cumplió. Por eso dice la palabra en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios debe ser fiel a sí mismo, no por ti, no por mí, no, por Él mismo. Y cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Dios hizo esa promesa incondicionalmente y se encargó de que fuera cumplida. Ahora vamos a ver la fidelidad de Dios en su palabra. La palabra de Dios es otra prueba de su fidelidad. Ni una de todas las palabras que el Señor ha hablado ha fallado. Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo cada decreto. Y eso lo vemos también cuando Josué puso el pie en la tierra, ¿verdad? En la tierra prometida, que fue solamente él y Caleb que entraron al reino, a la tierra prometida, fueron los únicos que entraron. Y empezaron a conquistar de tal manera que agarraron las 12 tribus su tierra. Cuando ya Josué estaba entrado de edad, ya para morir, él se plantó delante de todos ellos y les dijo así, en Josué 23, dice así: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado ni una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho acerca de vosotros. Todas han acontecido y no ha fallado de ellas ni una. Ellos pudieron ver la mano de Dios desde la entrada. Cuando las murallas de Jericó cayeron, ellos se dieron cuenta que era algo imposible que ellos pudieran hacer. Era una muralla de casi 12 metros de altura, 20 metros de altura, y tenía 7 metros de ancho. ¿Quién podía derribar eso? Solamente el Señor. La misma gente ahí en Jericó se burlaban de ellos, nomás querían que se acercaran para exaltarlos con las flechas. ¿Y qué dijo Dios? No. Y empezaron a rodear 7 días, hasta que el séptimo, cuando Dios dijo, toquen trompeta, salten todos y echen el grito, las murallas cayeron. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios siempre busca que nosotros estemos en un momento que podamos ver que no es Él, que no somos nosotros, sino Él el que obra en nuestras vidas. Él quiere que nosotros entendamos que necesitamos depender de Él, que no es con nuestras fuerzas, sino que es con su Santo Espíritu. Eso es lo que Él quiere. Pero tristemente el ser humano es puro de cerviz y quieren hacer todo con su fuerza, quieren hacer todo como ellos quieren y solo le usan a Dios porque lo quieren manejar a su manera, y no es así. Miren, en Mateo 5:18 dijo así Jesús: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir? Que Él se mantendrá fiel porque no cambia. Ahora vamos a ver su fidelidad en sus obras. Con frecuencia se dice que las obras de uno verifican o anulan la fidelidad de sus palabras. Te lo digo de otra manera. El actuar tuyo es lo que habla de ti, no lo que tú digas. Como tú actúas es lo que habla de ti. Y cuando aplicamos este proverbio a Dios, encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta. Vamos a ver unos versículos acerca de la fidelidad absoluta de Dios que se revela a través de sus obras. En Salmo 138:8 dice:
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampara la obra de tus manos. O sea, estamos en las manos del Señor. Si el Señor hace así y la voltea, hasta ahí llegaste. Pero ¿qué dice el salmista? No desampara la obra de tus manos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También primera de Tesalonicenses dice así, 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que os llama, el cual también Él lo hará. Pero se fijan cómo dice el apóstol, que tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que escuchamos? Todo eso. Ahora vamos a ver el último, la venida del Hijo de Dios, la fidelidad de Dios en la venida de su Hijo. La demostración, esta demostración es la más grande de la fidelidad de Dios, que fue la venida de su Hijo unigénito. Desde el principio de las Escrituras encontramos promesa de su venida, cuando Adán y Eva se taparon con hojas porque cayeron en pecado, y cuando Dios bajó, ¿dónde estás, Adán?, le dice. ¿Dónde estás? Pero no le decía porque él no sabía dónde estaba, sino se lo dijo porque le estaba diciendo, ¿dónde estás? Mira dónde has llegado, ¿qué hiciste? Claro, ella sabía que había caído el pecado. Tuvieron que ser sacados del Edén. Pero el Señor les quitó esas hojas y los vistió con piel de cordero. Desde los principios, ya el Señor empezó a hablar del segundo Adán, quien iba a venir para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. Gloria a Dios. Entonces encontramos esa venida, su venida y la salvación que él traía. Después de miles de años, todas estas promesas se cumplieron en la persona y obra de Cristo. Vamos a ver unos versículos con respecto a la fidelidad de Dios que se revela a través de la venida de su Hijo. Cuando María se le apareció el ángel y le dijo que ella iba a ser, ella era la escogida por Dios para traer al Mesías, esta mujer se sintió, decía, Señor, aquí estoy. Y empezó a decir una oración. Y en parte de ella, en Lucas 1:68, dice ella, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ella creyó desde el momento que el ángel le habló. Y vemos también en Romanos 5:8 dice el apóstol Pablo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Segunda de Corintios 1:19 dice así, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él,
porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. También podemos ver la fidelidad de Dios con los pecadores. Aquí te digo, si usted está perdido y lo sabe, yo tengo muchas personas que les hablo y les hablo de la palabra y todavía me dicen, no, yo no quiero saber, ay, yo me voy al infierno, así descarado te dicen. Dios ha declarado que quitará de su presencia a todos los que aman el pecado y rechazan a su Hijo. Dios ha prometido, lo ha declarado, lo ha advertido y amenazado, y Él así lo va a hacer. Que nadie confíe en su desesperada esperanza basada en la creencia de que Dios amenaza, pero que no va a cumplir porque Dios es amor. Hace unos minutos estuvimos evangelizando a una persona. ¿Dónde piensas que te vas a ir al cielo? ¿Pero por qué piensas si no le gustas? No ha sentido la redención, la salvación de Él. No, pero Dios me ama. Yo creo en Dios. Dios es amor. Así te dice. Dios espera para tener piedad. A veces nos tiene que llevar a situaciones difíciles donde podemos ver cómo Él nos saca para que veamos su testimonio de Él y para que entonces nosotros le sigamos si eres agradecido. Porque a un rey se le sirve, a un rey que tiene siervos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las dinastías que han pasado a través de las generaciones, los reyes todos son siervos y todos le sirven al rey, ¿sí? Entonces el Dios tiene piedad. Tal vez te va a dar un testimonio. Muchas veces hay testimonios tan tremendos que escuchas, que dices, wow, Dios actúa sobrenaturalmente. Miren, hace poco también nos encontramos una mujer aquí, estábamos evangelizándole y esta mujer dice, no, y empezó a llorar y dice, ya soy salva. Pero no lloraba por sufrimiento, lloraba de la gratitud hacia Dios. Dice que ella le hablaban de la palabra y sí, no, sí, Dios, y ella a veces iba a la iglesia, a veces no, y dice que no sentía nada, pero era porque el Señor es el que ve nuestros corazones, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero Dios ve el corazón. Y esta mujer dice que un sábado, hace poco, le invitó a ir una hermana a la iglesia de ella, y ella dice que no sabía por qué se empezó a arreglar, y en eso le habla y dijo, bueno, vamos. Y dice que cuando se bajó del carro, ella misma dijo, ay Dios, otra vez aquí y yo no siento nada. Así dice que lo dijo. Se bajó, llegó a la iglesia, empezó la alabanza, y en plena alabanza esa mujer le tocó el Espíritu Santo y fue salva. Y esa mujer dice que es otra el día de hoy. Gloria a Dios. Y así hay testimonios tan increíbles. Pero Dios, gloria a Dios para los que en su misericordia escuchamos, ¿verdad? Hay gente que no quiere, así puede pasar un año, meses, y piensan que no hay ningún problema. No les hables de la muerte porque no quieren saber. Entonces a veces Dios nos puede dar 30 días, años, pero tan seguro como que los molinos de Dios muelen, las almas de los hombres caen en ellos y son molidas muy finamente. Hay un momento que el Señor dice, hasta aquí llegaste. Y puedes tener 20 años, 30, 50, no sabemos, de un momento a otro. Pero hay otro pecador que nos describe en las Santas Biblias y se le llama el pecador que vuelve. Y un gran ejemplo en la Biblia que muchos conocen es el hijo pródigo. Lo vemos en Lucas 15, 12, cuando dijo el muchacho, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y su padre se la dio. El muchacho se fue, gastó, derramó, hasta que se quedó sin nada. Llegó a estar hasta en un lugar de lodazal
¿Y qué hizo? Recordó cuando estaba con su padre y emprendió el regreso. Este es un pecador que vuelve. Él seguía siendo un pecador, seguía teniendo sus harapos sobre sí, seguía gediendo como los cerdos, pero era un pecador que volvía. ¿Qué dice nuestro Padre en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las promesas e invitaciones del Señor son tan válidas como el carácter de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa. Él solamente quiere un espíritu humillado a Él. Y cuando Dios promete algo, usted debe estar seguro de que Dios espera hacerlo. Claro, si eres obediente, si buscas de Él. Pero el día de hoy, en la iglesia prácticamente se ha llegado a no creer nada de nada. Miren, les pongo otro ejemplo, el de Marta, la hermana de Lázaro, que resucitó el Señor al tercer día. Él dejó que muriera, él sabía que iba a hacer ese milagro. Marta creía que su hermano podría volver a levantarse en el último día, porque eso es lo que dice el verdad, la palabra, que cuando el Señor venga todos los muertos se levantarán. Ella seguía sin creer que el Señor, a pesar de que ellos conocían los milagros que Él hacía, que Él lo iba a levantar a Él mismo. Y así también se escucha el día de hoy y podemos ver ante nuestros ojos cómo un nuevo orden mundial ya está a punto de proclamarse. Todo se está alineando conforme a la profecía del Señor. Todo está escrito. Todo lo que está sucediendo el día de hoy, cambio climático, inundaciones, terremotos y todos los virus, todo lo que está sucediendo es porque está escrito. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere poner atención y se dejan llevar por el afán de los días, del trabajo, esto, el otro, llego cansado. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere tenerte así. ¿Para qué? Para llevarse los más que pueda. Para que tú digas, no, estoy cansado, hoy no voy, no, mañana sí, después. Y pospones lo que es importante, la salvación de tu alma. Es terrible. Está sucediendo delante de nuestros ojos. Y en un momento a otro, el nuevo orden mundial va a surgir. Lo hemos estado predicando en muchas enseñanzas anteriores. Entonces, el cristiano no convertido sigue posponiendo todo para el futuro. Y a eso se le llama en el estudio escatología. ¿Y saben qué es? Es una palabra excelente para la incredulidad. Escatología es una palabra teológica para las cosas de los tiempos finales, pero ya estamos en los tiempos finales y eso debería ser perfectamente correcto, pero también se ha observado que la escatología para muchos es como un cubo de basura en el cual se barren todas las cosas que no se quieren creer. No, eso va a suceder después. Y como no están en el espíritu, no están en oración, no están en ayuno, no están en comunión con los hermanos, no están clamando, sino están en la carne, creen que todo va a suceder allá, 1000 años tal vez. No creo que sea ahorita. Se cree que el Señor se va a manifestar a los hombres mañana, otro día, otro milenio. Y así todo eso se barre, dejándolo como en un bote de basura. Y esto es escatología para el día de hoy. Ese es el pecado de la incredulidad. El no querer entender, el no abrir tus ojos. Por eso el apóstol dice, cuando ora, dice, Señor, abre los ojos de su entendimiento. Tenemos que ser inteligentes, usar la inteligencia para lo que el Señor nos está revelando ante nuestros ojos. La incredulidad siempre dice, en cualquier lugar, pero no aquí. O en otro tiempo, pero no, ahorita no creo que pase. O le va a pasar a cualquier otra gente, pero a nosotros no. Eso es incredulidad. Sabemos que desde el momento que Israel ya fue declarada nación,
automáticamente desde ahí, según las profecías de Daniel, es la última generación. Ya estamos alrededor de 73 años. Y dice la palabra que el hombre vive 70, 80 años y viene bajo. En cualquier momento, escucha, va a entrar el nuevo orden, te van a pedir marcarte si quieres comer, y si espiritualmente no estás fortalecido, vas a entrar a ese reino. Dios nos guarde. Y se defienden los milagros del Antiguo Testamento, pero no se cree que hoy pueda suceder un milagro. Si tenemos fe, el milagro se manifiesta, escucha, y se debe entender que Dios no da milagros baratos. Muchos hemos conocido la mano de Dios en momentos que tú dices, es que eso es de Dios, nada más podía haberlo hecho, es Dios. Y Él nunca expresa su gloriosa y misteriosa voluntad para complacer a santitos carnales. Sin embargo, el Señor está perfectamente deseoso de hacer lo imposible, porque Él quiere que caminemos en lo sobrenatural. Cuando su pueblo osa creer que Él es un Dios fiel, Él lo va a hacer. Es como un ejemplo, tú no puedes tampoco doblarle al Señor el brazo, no. Hagan de cuenta, hay una persona que está en Aquibri, y en eso, esa persona ve que en la esquina están agarrando a la gente y por decir que no tienen papeles. Y esa persona dice, no, a mí el Señor me protege, yo soy bien, y yo sé que voy a pasar por ahí y me van a dejar pasar, porque ya me faltan 5 minutos o yo tengo que llegar a ese lugar y no puedo dar toda la vuelta. Entonces, ¿qué? Están probando a Dios. A Dios tampoco le gusta eso. Y lo agarran. A Dios no le puedes doblar el brazo. Pero viene otra persona en el mismo momento, manejando, y en eso esa persona verdaderamente también no trae papeles y está ya para llegar a la esquina, hasta ni tiempo tuvo para meterse a la Aquibri, y esa persona dice, Señor, en tus manos estoy, yo que soy no puedo hacer nada. Y pasa, y las personas le dicen, pásale. ¿Quién fue? Dios. Pero para obtener esto, se tiene que ser obediente a su palabra. A no ser que sea tu primer testimonio que Él te da para que creas en Él y le sigas. Una cosa es creer en el Señor, otra cosa muy importante, y otra cosa es obedecer al Señor. Muy importante, porque para el camino al Señor hay dos: el que obedece, a veces solo hay uno, y los que nomás creen, hay como 1000 ahí, pero esos se van a ir al juicio. Pero esa es otra enseñanza. Pero el Señor no puede ser burlado. Por eso es importante, cuando leemos la Biblia, hacerlo con un pensamiento abierto, orando, pidiéndole al Espíritu Santo, de que Dios quiere decir exactamente lo que ahí dice y que te lo revele. No entrar en contradicciones, sino simplemente creer y sujetarse a Él. Por eso, en Primera de Juan dice el apóstol, Primera de Juan 1:17 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Y esta es una verdad maravillosa y alentadora si usted es un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo. Pero dice, miren cómo dice, si usted está en la luz como Él está en luz, o sea, si andamos en luz, tenemos que andar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La justicia está ahora de nuestro lado. Si eres un pecador arrepentido, en vez de que la justicia esté contra ti, la gracia es por ti. La sangre de Jesucristo obra ante el trono de Dios y ante la presencia del hombre y el asombroso milagro.
de que ahora la justicia viene a ponerse del lado del pecador que vuelve. Y cuando el pecador vuelve a casa, no hay nada que se interponga entre él y el corazón de Dios. Gloria a Dios, porque todo ha sido barrido por la sangre del Cordero. Y para los que ponen pretextos en cuanto a sus concupiscencias, porque muchos es que no puedo, pero Dios me perdona, y vuelven con sus concupiscencias. Les digo que la fidelidad de Dios también está operando para librarnos de las tentaciones que nos estorban. 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Él no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Pero dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero Él quiere que tú quieras. Él quiere que salgas de esa inmundicia, de esa concupiscencia. Él te quiere sacar de ahí. Hay alguien que dijo en una ocasión: cuando usted no puede escapar a la derecha, a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, voltea hacia arriba. Hacia allá puedes escapar. La fidelidad de Dios es el camino de salida, porque Él es el de su vida. Usted puede estar seguro de eso. Y muchas veces se llega a pensar que somos más tentados que otros. Ay, no, es que para mí la tentación fue más fuerte. No es cierto. Pero podemos ver a través de las Escrituras y de testimonios de hermanos y hermanas redimidos que sí se puede cruzar el zarzal. Si creemos en Dios, será hecho. Dios nunca da más de lo que se pueda soportar. Lo importante es siempre mirar hacia arriba y confiar en la palabra del Señor, de que Él es fiel. Si nosotros no nos alejamos de Él, si buscamos de su presencia, Él obra en nuestras vidas. Así se estén pasando luchas. Así dice el Señor en Isaías 54:7, dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Así le dijo a Israel. Eran duros de cerviz. Y si te sientes ansioso con esta palabra, si has sido infiel a pesar de ver su misericordia en tu vida, te voy a citar 2 de Timoteo 2:13, que es el versículo base. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si usted no siente nada y muy al contrario, está pronto a debatir, arrepiéntase y vuélvase. Pida perdón al Señor. Aún hay tiempo y su mano está extendida. También puede pasar que usted ha servido al Señor muchísimo tiempo, pero siente que en vez de mejorar, está empeorando. ¿Sabe qué es lo que está pasando cuando sucede eso? Como le está buscando y en su luz te reflejas, Él te está permitiendo a conocerte a ti mejor. ¿Por qué te digo esto? Hubo un tiempo en que no se conocía mucho y pensaba que estaba bastante bien. Cuando estamos alejados del Señor, no vemos nuestro pecado, no vemos nuestra inmundicia y sentimos que estamos bien. Pero por la gracia de Dios, cuando le buscas, por eso dice, en su luz vemos la luz. En su santidad se refleja la suciedad que hay en nosotros. Entonces te va mostrando quién eres tú en realidad, y eso te impacta y te desalienta.
pero también hay esperanza, porque dependes totalmente de Él. Te das cuenta que tú no eres nada, y eso no debe desalentar, porque fiel es el que lo llama, y Él también obrará en su vida. Dios va a terminar el trabajo. Miren, un último ejemplo. Cuando una gallina incuba el huevo, les ponen los huevos y más o menos son 3 semanas. Usted le pone los huevos, la gallina incuba y ahí está, en el nido, incubando. Pasa una semana, pasa 2 semanas, 3 semanas. Para la gallina no pasa nada, sabe esperar. Cuando de repente a los 21 días el primer pío pío experimental se escucha bajo sus alas. La gallina sonríe como solo una gallina puede hacerlo, ¿verdad? Y ya solo es cuestión de tiempo. Uno tras otro los pollitos van saliendo de sus cáscaras. En el momento que pasa, se ven todos feos, desaliñados, pero después de unos minutos al sol se transforman y se ven suaves, preciosos, hermosos a la vista, después de 21 días de espera. A veces también el Señor nos hace esperar. Así lo hizo con los discípulos, con los apóstoles, en el aposento santo. Ahí estuvieron esperando al Espíritu Santo, día tras día. Y así puede hacerlo también con usted. Pero recuerde, Dios que lo llamó es fiel y también cumplirá. Este es nuestro fiel Dios. Y para aquellos que tienen puesta su confianza en este mundo tan cambiante, tan traicionero y falso, dejen de hacerlo. Pongan su confianza en Jesucristo. Él es fiel y cumplirá. Sean obedientes a su palabra, a sus estatutos. Trabajen como verdaderos siervos para Él. Denle su tiempo, no a tu manera, sino como Dios quiere, en comunión con los hermanos, en oración, en ayuno, en convivencia, exhortándose unos a otros, porque cuando se ama, se exhorta. Inclinen su rostro, vamos a orar. Seguiremos la próxima semana con otro atributo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Tú eres fiel, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que seamos fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Si hay pobreza espiritual en nosotros, fortalécenos, inquiétanos, ayúdanos, Padre. Que todo desaliento se vaya de nuestras vidas, Padre. Pon, Señor, en nosotros como el primer amor, Padre Santo, que hay, Señor, para que te busquemos, Señor. Danos gozo en ti, la paz que viene de ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que esta palabra quede perenne en nuestros corazones. Y oro por aquellos, todos aquellos que nos siguen en la web, Padre. Y si hay alguien aún que no te conoce, pero está sintiendo palpitar su corazón como solo tú lo haces, yo te pido, Padre Santo, obra en su vida, Señor. Obra en su vida como solo tú sabes hacerlo. Oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.